El Llanero Solitario. Y estaba el Llanero Solitario, el original de la serie, El que actor. lamento porque no me acuerdo, lamento Ahorita no te digo acordarme. Y el mismo locutor llegaba y te volvía a dar risa, era preciosa. Claro, es era, una belleza. Era lo más Oye, hermoso. Esa y la de. No, la de me voy a morir de frío y de repente esos chavos, hasta la fecha son mis amigos, Sí, me salvaron la vida, literal. 14, pero no de febrero, 14, estamos a un mes del Día de los Enamorados. Ya de la platicaremos. Lupercalia. No queremos adelantar nada. ¿Cómo estás, querido Sergio Zurita y Salvador Teotlazoli? Heriberto Vázquez en 50 y pico. ¿Cómo les va a todos? Vamos 2026. a arrancar. Pinta bien, ¿no? Pinta bien. Y además pinta Ay, bien Dios. porque ustedes lo han compartido con sus amigos, con sus enemigos, con sus cuates. Este trío de locos, ahí están hablando de nuestra época, se acuerdan de cosas y al decir lo que ellos vivieron, pues mucha gente evoca lo de ellos. Entonces, de ahí el agasajo de 50 y pico. Y como siempre, Sergio Zurita echando rostro, pero con sus camisetas. Exacto, este rostro no es gran cosa, pero A ver, ¿quién es? Nos suena un tipo, ¿qué? ¿Rigo Tobar? No, que lo diga el maestro Zurita. este es José Monje Cruz, mejor conocido por todos como Camarón de la Isla. Cantaor. Camarón de la Isla es el más grande cantador de flamenco de todos los tiempos. Vive, además, vive. No, Sí, no, se murió en principios de los 90, si no me equivoco. Cuando estaba yo perdido en el espacio. Acabó en la clínica Rochester de Rochester, Minnesota, tratando de vencer un cáncer. Hay un video de él cantando en París, si mal no recuerdo. Tuvo dos grandes guitarristas. El primero, por favor, Paco de Lucía. Paco de Lucía. Su primer gran Paco de Lucía. guitarrista fue Paco de Lucía. Un monstruo de la guitarra. Un monstruo absoluto. Y luego Tomatito, que es otro gran... El papá de las ketchup. ketchup. He oído eso es cierto. Bueno, por No eso, sé. o sea, yo sí supe que ellas les decían las ketchup porque eran Hijas del tomatito. Ajá. Pero nunca lo pude. Bueno, es que cuando salieron las ketchup todavía no existían estas cosas. Las de ACRG, las de la canción de la Sugar Hill Gang. de Sugar Hill Sí, Gang, el ajá, cotorreo del el mix. cotorreo. Hacer Ah. Javi. Sí, pues es que llega un tipo con en la canción llega un tipo con el DJ y le dice esa que va a hacer o sea, la sorrea. Efectivamente, el papá de las ketchup es el guitarrista flamenco cordobés Juan Muñoz Expósito, o sea, que en su pasado ha de haber Ajá. sido un huérfano. Sí. Hace 500 muchísimo, años. 500 años, apodado el tomate. El tomate, pero no el tomatito. Efectivamente. Probablemente no sea. Entonces, ¿Pero también es guitarrista? Sí, claro, mucha es coincidencia, guitarrista de debe flamenco ser. cordobés. Tal vez al otro le decían así, A ver, tomatito de... A ver, pregúntale si no hay un A tomatito. Camarón No, le no, no, decían le así decía- porque se asoleaba y se ponía rojo como camarón. Y no tiene la cara así como tú, que eres un tipo blanco. Sí. Y que, ojo claro, que evidentemente te da el sol y te vas a poner rojo Sí. de camarón. No, y que- él no tiene esa cara, él se ve... Es la foto. Es algún asunto de la foto. ok, es como sevillano, ¿no? Como andaluz. No, bueno, el flamenco, ¿qué es? El flamenco es la música de los gitanos en España, para ser más específicos, en Andalucía. Los gitanos se refieren al resto de la gente, a los que no son gitanos, como payos. Mira. Payos. ¿Se acuerdan había un cómic que se llamaba El Payo? Claro. Sí, claro, es un cómic de izquierda en México. Es ¿Ah, muy sí? curioso. Sí, claro, el A mí se payo me hace luchaba. historias acá. La verdad, 2 o 3 veces lo agarré y no me atrapó. No, porque lo llevaba muy bien, pero finalmente el payo se enfrentaba contra ¿No era como latifundistas como y un todo. tigre de Santa Julia? Sí, más o menos. Y sus hijas, tiene su esposa y su hija y mira. todo eso. Bueno, El nos payo- desviamos del No, camarón. Camarón de la Isla. Que ya falleció, Si quieren, sí, desafortunadamente. desde hace muchísimos años. Si quieren entrarle al camarón, ahora sí que se oye feo. Luego se quedó, luego lo de la isla lo dejó y simplemente era camarón. Quien le quiera entrar. Ah, pero les decía, en este concierto que está grabado en París, le acaban de dar la noticia de que tiene cáncer 10 minutos antes. Y sale y da un gran concierto.
Quien le quiera ir entrando, le recomiendo Recomiéndanos. A los que no sabemos, a los neófitos. canciones. Soy gitano, así de fácil. Soy gitano con Como el agua. Y Moradito como un lirio. Y La leyenda del tiempo como canción. Y no solo eso, La leyenda del tiempo como LP. Es un disco visionario en el que Camarón utiliza instrumentos como de rock. Y le pone música a La leyenda del tiempo, que es un poema de Federico García Lorca. El tiempo va sobre el tiempo va sobre el viento flotando como un velero. Sí, el tiempo va sobre el viento flotando. El tiempo va sobre el viento flotando como un velero. Bueno, es una maravilla. Y lo estás cantando al Flotando estilo como un gitano. velero. Oye, espérame, hay que hacer una aclaración. El papá, el papá de las Ketchup, efectivamente ya se murió, o sea, ya no podemos decir que su papá es leyenda, pero no es el del Camarón, es José Fernández Torre, el Tomatito, o sea, el de las Ketchup es el tomate, el tomate. y este es el Tomatito. Sí, O sea, son el que dos. tocó con él fue el tomatito. Tomatito. Oye, Y otro dato, ¿se acuerdan de Jaenada? Coño, Miki, el papá de Luis Miguel en la serie. Sí, Oscar Jaenada. Oscar Jaenada. Bueno, Oscar Jaenada. Cantinflas también hizo el papel de... Oscar Jaenada hace Cantinflas. Luego hace al papá de Luis Miguel, a Luisito Rey, y luego hace a Cortés. Bueno, Cortés y la Malinche, ¿no? ¿Sí? Me parece que... Bueno, hace poco, en estos días navideños, hay una película que se hizo sobre Camarón de la Isla. Y de repente dije, es que la película solamente tiene un error y ahorita se los cuento. Es de risa el error, pero es nada. de Camarón de la Isla. Una película de este hombre. cerca de Camarón de la Isla. Y la pongo y de repente, primer crédito, Oscar Jaenada. Oscar Jaenada hizo a Camarón. Lo que pasa es que como nadie lo conocía, bueno, yo no lo conocía y en México no se conocía, se me olvidó el crédito. Como del rostro. O sea, no, se me olvidó que él era. Porque la película tiene mucho tiempo, o sea, es muy anterior a Cantinflas. Pero, o sea, Jaenada interpretaba a todo mundo. Pero de veras, y además aquí no hay discusión, es muy interesante. O sea, alguien te podría decir, no, el mejor cantador. No, aquí todo el mundo está de acuerdo. Aquí todo el mundo está de ¿Cómo se llama acuerdo. el que canta, el cantaor ahora moderno por ahí me confundí, con Alejandro Fernández, que ha venido acá y que va para allá? ¿El Cigala? El Cigala, ¿no? Bueno, ahí es ese desde el nombre. Es el de ahorita, ¿no? Ese sería Sí, el más importante. el Cigala desde el nombre ya está homenajeando a Camarón. Porque la canción favorita de Camarón era La Cigarra. Y entonces la cigada, o sea, Sí, pronunciado cigarra. como en gitano andaluz. Ya decía, señores, muy buena noche, así decía Camarón. Y entonces su canción favorita era La Cigarra. Y entonces para homenajearlo, el Cigala se pone el Cigarra. Que es el que conocemos, así que de repente vimos la gente que no le sabemos. Vean el look. Y entonces viene. Y bueno, y no estoy diciendo que sea un plagiario, no, pero está homenajeando Claro. eternamente a Camarón. Oye, porque los actores dicen eso, ¿no? Cuando un imitador escoge a alguien, dice, pero es que les rindo homenaje. O ¡Claro! sea, es por admiración. Sí. Entonces, yo retomo esto en la cuestión del micrófono de, hay frases por allí que se han perdido. Entonces yo digo, hombre, esta frase si yo no la retomo, Sí. se va a morir. Sí. Sí. Y cuando le he dicho, o sea, la estoy retomando, había una frase muy bonita de una estación de radio que se llama 620 y decía, y todo esto, había unas cápsulas espectaculares que me encantaban, yo era niño, y al final remataba, y todo esto nos lleva a decir, gracias. ¿Eh? Gracias por los recuerdos. Sí. A mí me Gracias mataba, por- me cortaba las venas. Y un día le dije a un directivo Laris de Alejandro de 620, oye, déjame llevármela porque estoy, fíjate que haciendo un programa en FM Globo, adelante, ¿no? Era- y siempre lo digo. y Era antes de un de esa locutor cápsula- de San Luis Potosí que no me acuerdo cómo se llama. Esa cápsula, antes de la cápsula, decía, oiga, decía, ¿me permite un momento? Gracias. Y luego te contaba, te estoy inventando algo. En la secundaria 12 existía tal. ¿Y cómo olvidar al señor de los tamales? Y no sé qué tanto. Y nos íbamos en camión, tal. Entonces ya remataba una cápsula, te llevaba bien escrita, etcétera. Y al final remataba con eso. Y esto nos lleva a decir gracias. Qué bonito. Gracias Gracias por lo Nada más les cuento el error por si alguien se el queda error con de la duda. de la película del porque camarón. hoy el programa es Fe de Rata. Sí, Estamos- aquí hay un error. Aquí se-
pero no nuestro. En la película que se llama Que nosotros nos simplemente... equivocamos mucho, ¿eh? En la Pero los película, señores menos, sí. yo más. Pero En bueno. la película simplemente se llama Camarón, ¿no? Ajá. La película simplemente se llama ¿Y así. ya la viste? No, acuérdate, No, sí, la vi. acuérdate que la volví a... No, yo la tengo. Ah, ok. Ajá. La volví a ver y descubrí que era Oscar Jaenada, Ok, acuérdate. bueno, ajá. Dije, no puede ser ese tipo, ¿desde cuándo está, no? Y te digo, es mucho antes que Cantinflas. Bueno, van él y su mujer a Rochester, Minnesota, que pues es desolador y en frío es más desolador. Y van Para a un deprimirte. restaurante y el mesero llega y dice, good night. No, good night es para despedirse. Good evening. Tendría que haber dicho. Good night, porque como se le dice buenas noches, pues good night. Good night. No. Lo cual prueba que los españoles no saben hablar inglés Ah, no, sí, y no sí, saben sí, inglés. No. Los españoles tienen un inglés terrible. Y cuando lo hablan, pues, se oye tan feo. Y lo curioso, y- tienen al lado los ingleses, los Sí. tienen al lado. Sí, ahora, una mujer hablando con acento español ya le sube como 4 puntos en mi escala de Richter. Oiga, maestro, y qué bueno que saque eso de Good Evening. Hay una canción que no tocábamos en 1290, la tocamos creo que una sola vez en la invasión británica, que es de los Beatles, que se llama You Know My Name, Look at the Number. Ujú. Y ahí hacen ellos en medio una como especie de homenaje a un musical inglés. Ajá. Y el que va a cantar es John Lennon. No, va a cantar Paul McCartney. No me acuerdo. No, es Paul McCartney. Dice, good evening, good evening, good evening. You know my name, look at the number. Ok, Ajá. a lo que yo me quedé pensando, ¿el good evening tiene alguna regla de cortesía en cuántas veces se debe decir al llegar? ¿Una? Pues ¿cuántas más? Entonces, es como ¿por qué decir, lo- hola, buenas noches. Pues ¿Y no por habrá qué lo sido- hice 3 veces en la, No en la habrá canción? sido como tipo Pedro Vargas. pues, de muy la agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Probablemente. O sea, es ¿Qué un te digo maña. yo? Una maña. O le das o saludas a la gente que está sentada en orquesta, a la gente que está sentada en gallola. Bueno, acá no se llama orquesta, se llama Es luneta. luneta. Saludas a la luneta, saludas a la gallola y saludas a los balcones. Probablemente esas sean las 3 veces. Es lo bueno tener a alguien que ha estado en el Allí, escenario. allí. Y te puede Sí, decir. dirigiendo. gracias. Oiga, pues vámonos con las fe de ratas, que no quiere decir las ratas, pero bueno. No, A ver. no, Pero o sea, que Pedro, así se llame, fe de Oye, rata. y hay Feder. gente que colabora. Vamos a leer, porque hay muchas llamadas interesantísimas. Primero que nada, lo del poema de Gilgamesh, efectivamente sí lo dedicó cátedra, pero como dijo el maestro Zurita, aparte de que es una gran cantidad de estudios, todo esto son estudios ¿Y introductorios. cómo Es se que- llama? ¿El qué? El La poema de epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, La la, epopeya. la primera pieza de literatura que conocemos en el mundo. Lo que pasa es que a mí, cátedra, haz de cuenta, haz de cuenta que tú eres un niño de 15 años y yo te quiero invitar a la lectura y te digo, no, pues lea Gilgamesh. Y vas y dices, ¿tiene el libro de Gilgamesh? Y te dan este ladrillo, se te quitan las ganas. Y luego ya descubres que el libro empieza como por aquí. Ah, sí, todo lo más que fue el Todos prólogo. son estudios. Prólogos, ensayos, Ensayos. estudios, etcétera. Y además pies de página, todo el tiempo pies de página. Eso ahuyenta al espectador, en mi opinión, al lector. Y tiene un defecto esta edición, ya la estuve yo releyendo. Quiere ser tan fiel a las tabletas Ajá. que corta. O sea, dice, no existe esta parte, no existe esta parte, no existe esta parte, y se va a lo que existe, aunque quede completamente aislado. Ajá. Cuando tú tienes que leerlo, que te lo Entonces, ¿cómo se pongan llama? Porque completo. yo ni en la El poema es de Gilgamesh, pero Gilgamesh. búscate uno Todo que esté junto, para secundaria. Gilgamesh. Ok. Hay uno en el libro Iniciación Literaria y ese... Y voy a decir cómo se escribe, no seas malo. Gilgamesh. Es con G de gato. Sí. Gilgamesh, Gilgamesh. al final S-H. SH. Sí, sí. Gilgamesh. Pues igual que nos lo pongan aquí. Sí, sí, aquí está. No, Órale. no ¿Qué más? confundir con Gilgamesh, que fíjate, Sí. en homenaje, a Él se lo pone en mi amigo sí. Rafael Pérez Gay, se pone- mi editor, se llama Gilgamesh. Gilgamesh, en homenaje. En homenaje a Gilgamesh. Gilgamesh. Y tiene su columna de repente decía Decía, repantigado en el mullido sofá de su amplísimo estudio. Habla como en tercera Gilgamesh persona. habla de él en Exacto, tercera sí, persona. tercera. Salud, Rafael, te quiero mucho. Me encanta leerlo. Sí, cómo Bueno, no. ok, ¿qué ahora más? sí estaba Es yo... mi editor. Yo sí estaba en lo correcto. Michel Houellebecq sí escribió su misión. Michel Houellebecq. Recuérdale a la gente, por si algunos nos han visto. es ¿Por qué, que por qué hablamos de esto? este libro porque este libro Bueno, uy, sí. vaticina que gana un presidente musulmán en Francia.
Y entonces cambian Que ya se nos viene. Ya se nos viene. O sea, ya es ciencia Pues, ficción, pues pero mira, viene. ya hay un musulmán En Nueva York. Sí, claro. Y en el Reino Unido también Sí, Y hay uno también en Minnesota, un somalí, y Oye, que dijo claramente a las elecciones, yo vengo a favorecer a los somalíes, no a los norteamericanos, Fíjate, y aún así ganó. Minnesota. Oye, y en Inglaterra un ascendente turco o pakistaní, Bueno, no sé. bueno, Sí, sí, del partido, primer ministro, ¿cómo se llama el algo. partido Bueno, de la laborista, gente laborista? El partido laborista. Bueno, el Rakesh, hubo un primer ministro de origen indio, ya es el futuro. Sí, o sea, ya es, pero ya estamos aquí. Oye, ¿Sabes qué onda? Este hombre, el mero, o sea, el alcalde de Nueva York, Mamdani, es musulmán. sí, Ok. de el año origen pasado ugandés. se reunió con Ok. Trump y ya ves. Es de Ok. origen ugandés, pero Pero bueno, ¿qué? No, me voy a callar. no. Al final hay es que política decir gringa. Bueno, de no hecho, nos gusta hablar de política, ¿cómo se pero llama? es política gringa. ¿Cómo se llama el libro? sumisión. Eso quiere decir Islam. Exacto. Sumisión. Sumisión. Es interesante. Sumisión a Dios. Atacan Nueva York unos terroristas musulmanes. No todos los musulmanes son terroristas. claro, no. Pero atacan unos terroristas musulmanes. Y 24 años después, Un musulmán. el alcalde es musulmán. Bueno, nos habla de apertura Interesting. también, ¿no? De No. apertura. Es, De no, por eso no clasificarlos. ¿no? es algo muy extraño porque... Te voy a decir por qué. Porque realmente ya cuando hicieron podríamos decir, desestructuraron demográficamente quiénes votaron, etcétera, etcétera. Resulta que por este señor Mamdani, la gente que trabaja y la gente de más edad no votó por él. Y sobre todo los que no votaron por él son los neoyorquinos. Y entonces Votaron todos por migrantes, él los migrantes que tienen menos de 5 años. Entre menos de 5 años son los que votaron por él. Ya más de 5 años ya se fueron con la otra opción. 5 años viviendo ahí. Sí, viviendo en Nueva York. Y obviamente los neoyorquinos de cepa que viven ahí desde hace 300 años No lo quieren. no votaron por él. ¿no? Oiga. Entonces, Ok. hay que comprender eso. Oh, esa es una errata, perdón. Sí, Oye, de la fe de ratas. vamos a leer llamadas porque hay Sí, gente que tenemos muy aporta, atrasado. aporta Mensajes. decimos en radio llamadas, Perdón. por aquí es mensajes, perdón por el lenguaje. Perdón, ¿cuánto tiempo llevamos en radio? ¿30 años? Sí, Yo llevo 30, tú 41 llevas años. más. Exacto. Sí, imagínate, O sea, entonces toda la vida, tú también 30 años ya. Más o algo así. menos. O sea, ahorita no estoy haciendo, pues, pero 30 años. Entonces, por eso es como quitarme decir el LP y después el compacto, o sea, de cuando hablaba de una producción de músicos. o sea, Claro. decir, Tina Turner, tal, y su disco, Ajá. ya cómo lo dices, pero No, bueno. dices, ahí sigues diciendo disco o Sí, álbum. pero sí. yo antes decía LP. Entonces, Claro, LP, ahí ya sí ya no. valió. Bueno, La Oye, producción. gente nos está ayudando acerca de lo que platicamos y aporta. ajá. Mira, por ejemplo, Ana Velasco, 6648. Lo de los dientes de los ingleses se debe a su clima. Como regularmente está nublado, tienen poca absorción de vitamina D, que se la proporcionan los rayos solares. Y sin la vitamina D no se puede absorber el calcio, por lo cual pierden piezas dentales. También influye la vitamina D en el estado de ánimo. Es un ¿Alguna vez estamos datazo. comentando? Sí, Es que comentábamos que los ingleses tienen dientes horribles. Se hacen chistes. Sí, dentro de sus prestaciones de seguro en Europa, o sea, de una vez para Ajá. nos ilustra bien Ana Velasco, gracias. Gracias, Es frecuente que les den vitamina D para evitar que se agraven depresiones y desencadenen suicidios. Fíjate, nomás Sí. hablando. Sí, es que la falta de sol desencadena. Hay una teoría criminológica, cuando yo estudié criminología, un viento frío que llega al norte de Europa, llega a la región de Escandinavia y Claro, ahí en el norte. Y también a lo Mar que es, del Norte. lo que es Jutlandia, o sea, Dinamarca, que es el FON, así se le llama. Ese viento viene del norte. ¿F-O-N? F-O-N. Ok. Y ese viento desencadena una ola de suicidios. Ajá. Entonces, aumentaban los suicidios y entonces los investigadores decían, ¿por qué? ¿Por el frío? Por el viento helado? que llegaba helado. Entonces, efectivamente, sí hay una correlación entre la falta de sol, la falta de estar en un hemisferio con la depresión. Déjame decirte algo. En el 2003-2004 me mandaron a Tabasco. Chequé la ciudad, etcétera, etcétera. Ven, ven, te dijeron y A fuiste. Tabasco, al paraíso. Ven, Tabasco es un Y Edén. entonces,
investigué todo lo que era Tabasco y me regresé con mi jefe y le dije, papá, y un punto era, ¿Y pusiste en Tabasco? ese momento, Tabasco, que es todo lo contrario a lo que me estás diciendo, era el estado número 1 de suicidios del país. No se oye, pero en el 2003, 2004, eso era. Fíjate. Es que en México los suicidios varían de acuerdo a cuestiones diferentes a las que podemos encontrar en ¿Esto no en nos Europa. bajará en el programa? No, porque estamos... No, porque estamos hoy- hablando es aportando algo valor científico. Aguascalientes no cantan mal las rancheras. Sí. Durísimo está, Durísimo. durísimo. Qué terrible. Oigan, pero bueno, ¿cómo Aquí. dices que se llama el viento? Viento del norte. F-O-E-N. El FON. F-O-N. Ajá. Así exacto. como el teléfono. Exacto. Oye, pero no, ¿y qué es ese viento? F-O-E-N. Ese viento cuando llega a otra parte, F-O-N. etcétera, pero bueno. Viene A del ver, norte. Sergio, Ajá. ya extrañaba escucharte, siempre un lujo, por favor. Para la Navidad, pues ya llegó muy tarde este mensaje, no olvides retomar la tradición del programa de Lederman y contar la historia del llanero solitario. Además de tu anécdota de cuando unos canadienses fanáticos de cierta banda te salvaron del frío. Son grandes historias. Son grandes Abrazo historias. a todos. Saludos desde Monterrey. La de te salvaron del frío es cuando te fuiste, esa creo que ya la que dijiste. Sí, ¿no? ya, Esa sí, dijiste, sí, esa dije, me voy a morir. O sea, Oye, para la otra de Llanero Solitario y del programa de Lederman. esa es muy chistosa. Porfa. Mira, una vez llegó un tipo, un locutor, y le contó a David Letterman, se ponen de acuerdo, así de, llega Yo te alguien y lo pregunto eso, preentrevista y decir, para que la entrevista no, o sea, dure lo que dure y sea más ágil. Pero entonces le cuentan a Letterman la anécdota que él considera la mejor anécdota en la historia de que él estuvo en la televisión. Y era muy sencilla. Este locutor y otro locutor fueron contratados por un lugar de autos usados. Y se anunciaba en la radio, vengan, grandes ofertas, un Mustang por tanto. Y además, el llanero solitario. Y estaba el llanero solitario, el original de la serie, El que actor. lamento porque no me acuerdo, lamento Ahorita no te digo acordarme. quién. O sea, va a venir a conocer al Y Llanero ahí Solitario. estaba el llanero solitario, perfectamente vestido del llanero Llanero solitario, y veía y fotos con los niños. Y de repente se acaba el día. Y pues ya se van este locutor y su cuate, y el llanero solitario les pide un ride. Y entonces. ¿Cómo se llamaba su caballo? Silver. Silver. Y Silver. su compañero Silver no era Toro. estaba, por desgracia. Clayton Moore. Clayton Moore, el gran Clayton Moore. Bueno, se sube atrás el llanero solitario, vestido del llanero solitario. Y de repente van estos dos en el carro con el llanero solitario atrás. Y un imbécil se les cierra y les pega. Y estos estaban en la época hippie, eran los 70s. Entonces bajan dos greñudos. Nacidos para perder, ¿no? Que por cierto sí estaban marihuanos. Ajá. Él mismo te lo cuenta. Se bajan dos greñudos. Y se baja del otro carro un fresa, así les dice. Y les dice, no, tú nos pegaste. ¿Ah, sí? ¿Y a ustedes quién les va a creer? Que yo les pegué a ustedes. Y se oye una voz. Yo les voy a creer, ciudadano. Y el Llanero Solitario. Y ¡Qué volteaste, güey. belleza! Y el llanero solitario y de flecha y de pie. Yo les creeré, ciudadano. No es la mejor. Y cada año la contaba. Y el mismo locutor llegaba y te volvía a dar risa. Era preciosa. Claro, es era, una belleza. Era lo más Oye, hermoso. Esa y la de. Pues la de. No, la de me voy a morir de esa. frío y de repente esos chavos, hasta De la hecho, fecha son mis amigos, sí, me salvaron la vida, literal. No, lo Es que que dijiste. el frío ya sí es No, o sea, aquí no, nunca eso he hecho es- ese frío. No. Nunca. A ver, los capitalinos somos unos, o sea, tantito hace frío y cuando decimos, tú estás en una transmisión nacional, un servicio informativo, lo platicaba con Javier Alatorre en su programa que me tocó estar con él, entonces decía, cuando nosotros decimos aquí en la Ciudad de México, no, hace frío es porque estamos a 4 grados centígrados, etcétera, y los de Monterrey y los de Sonora se deben de carcajear de Sí, nosotros. claro. O No, sea, es sí, decir, pero no, los de Canadá se carcajean Ah, de los de los de Sonora, Monterrey, ¿eh? claro, O sea, claro. es Oye, de veras es ayer, un... ayer el sol se ocultó por unos segundos por las nubes y ya sacaron al perro con su suéter, pero no su suéter de medio, sino con un suéter que es todo, todo, la pata. hasta las patas. Solamente un hoyito Para para que su cabeza y otro para eso. ¿Cómo Ajá. me choca tener que esperar el podcast?
Háganlo más seguido y con más tiempo. Son geniales los tres. Cada uno sabe mucho, se complementan. ¿Quién dice? Dice Mónica Dolcevita. Perfecto. Arriba, ese. Me dicen que salió en un paneo que hace en el concierto de Dulce. Lo regresé para ver si era y creo que no me equivoqué. Sí, no te equivocas. Son esas cosas chistosas que te pasan. Había un concierto de, no me acuerdo si eran Dulce, Dita No, Nazario, pero di que no fuiste sé quién, tú, que fuiste tú. que yo fui y estábamos en... ¿Se acuerdan que tú y yo fuimos con Armando Reina a un cine que iban a revivir el Señor a la el Triste, Auditorio Plaza. El Auditorio Plaza. Que en lo la dividió Condesa, en varias salas. Que ya lo quitaron y ahorita van a hacer allí un edificio, muy grande. enfrente del Parque España, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Entonces resulta que me invitan a un concierto de Dulce y de No Siguen Más. Y entonces, de repente, pues yo salgo ahí y medio mundo me dice, te vimos en el concierto de Dulce. Y en efecto, está como, hay por ahí una edición de 15 años o 20 años del nuevo Auditorio Nacional. Fui a ver a Juan Gabriel. Y entonces Juan Gabriel se baja como en la fila 15 donde yo estaba. Y entonces va y veo que viene Juan Gabriel, yo estoy sentado, pues todo el mundo parado acá. Viene Juan Gabriel cantando. Se sube a la silla exactamente enfrente de mí y cual divo dice... Así pone su mano, pues para que el inútil que está enfrente se la agarrara. Entonces le estuve agarrando la mano a Juanga y hay una foto ahí así con Juanga, y salió en el periódico Reforma además. ¡Qué O sea, son padre! cosas raras. Y esto del video, sí, Mónica, soy. ¿Y el video se puede ver? Es el video de Dulce de concierto. Dulce concierto. Ah, ahí. o sea, es un video oficial de Dulce en concierto. Exacto. Aquí mismo en YouTube búscalo, Dulce Ok. en concierto. Y sí, muchas gracias. Qué amable, qué chistoso. Y es Mónica. Maite García H9D. ¿Otra vez el nombre? Sí. Maite García. Maite, ok. Maite, como Nada la más canción de atinado Carlos que Vives. reunirse en esta mesa donde cada plática es un agasajo. Me recuerda a mis años de infancia donde se reunían mi padre, hermanos y tíos para platicar sobre cultura y yo los escuchaba fascinada. Soy del club de 50 y pico y de verdad es un gustazo. Muchas los gracias. escuché por accidente. Ese es el agasajo. Ja, ja, ja. El celular me abrió sin querer un podcast y sin mirar de quién se trataba. Justo al momento de cerrarlo escucho la voz inconfundible de Sergio Zurita, a quien escucho desde la taquilla y dispara Margot, dispara. ¡Wow! Ahora no me los pierdo. Saludos a los tres y me gustaría sugerirles que lo hagan de la revista Tiempo Libre y Teleguía, que era donde acudíamos en busca de entretenimiento. Totalmente. Mi nieto se muere de risa cuando le platico del tema. Por supuesto que hace reír los chavos, ¿no? claro. ¿Cómo ves? Anotémoslo. ¿Cómo les Tele- parece? Tiempo Libre y Teleguía. Teleguía. Pues yo tengo muchas cosas que contar respecto a ambas revistas, Sí, pero por con eso Tiempo entonces Libre la anotamos. tuve una relación interesante. La terminé escribiendo yo para Tiempo Libre. Tiempo Libre tenía de las mejores críticas cinematográficas porque prácticamente Nelson Carro y otros del equipo de la Cineteca Sí. Vamos hacían a la crítica. hay que agarrar una revista Teleguía y empezar porque había una chismosa y había lo que abajo, o sea, vamos a recordarla bien. Vamos a conseguir, Sí. hay que conseguir un ejemplar y lo logeamos y hacemos el especial Irish-Taquito. Ok. Está bueno, ¿eh? Yo soy originario de Chihuahua y estamos más influenciados por los gringos. No pedimos calaveritas nunca. Ajá. Ahora que vivo en Irlanda, él vive en Irlanda. Pues- Me doy cuenta que el Halloween, que es donde se originó, me doy cuenta que no es una tradición frivolous como yo pensaba. Aquí en Galway, Irlanda, Galway. hay un gran desfile. Saludos a todos, me gusta mucho el podcast. Mira, Como este- decíamos, de origen gracias. céltico. Pero el este Halloween. hombre Pues de sí. Chihuahua, Celta. qué agasajo, que vive allá en Irlanda. Sí. Y nos- Saludos. Del frío Irish al frío se Taquito, fue. de @Oscar Hernández 5196. Rubén Aguirre también era un hombre con educación universitaria. Estábamos Sí, hablando lo que del cantamos profesor con el Girafales, Chavo del Ocho. exacto. Estábamos hablando de Edgar Vivar en específico. Sí, Exacto. y hablábamos de que ellos tenían conversaciones Del nivel. del Elevado, nivel. sí. Rubén, don Roberto y el señor y Vivar. Edgar. Sí. Pues era ingeniero agrónomo de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Él fue originario de Saltillo y como otro dato curioso era primo hermano de Armando Fuentes Aguirre Catón. Catón. Que sí lo sabíamos. Catón es primo Sí, lo sabía. profesor Girafales. Yo leo todos los días a Catón y en Catón efecto es lo ha buenísimo. dicho. Este último refería a Rubén Aguirre como su pariente famoso, el gran Catón y su eterna modestia. Ok. ¿Te acuerdas? Mis 4 lectores. Decía, Siempre dice dice a la fecha, ¿no? Oye, y una vez leí chistoso, me pasó con él y con Germán Deza cuando los conocí. Así que los conocí fortuitamente. Y entonces, por ejemplo, Germán Deza dice, lo veo y como a los 8 días escribe, cada que la gente me ve y me dice, mi mamá lo ve, mi mamá lo lee, etcétera, Ajá. etcétera. Sí, y en efecto yo le dije, mi Mi mamá mamá. lo lee. ¿Cierto? Y cuando conocí al señor Catón, de repente lo veo, fue a la W, entonces yo me lo encuentro en el pasillo y lo reconocí, señor Catón, y así es. Cuando yo veo a alguien que me asombra, se lo digo y los he asustado. Ahorita les cuento una otra cosa. Pero encuentro al señor Catón, lo veo,
Digo, se me ocurrió decirle, ¿me permite abrazarlo? Sí, cómo no. Y le di un abrazo, Ajá. me permitió de agasajo. Iba caminando yo a oler mis zapatos en la avenida Juárez y de repente, ¿a quién creen que vi? Al mismísimo Ratón Macías. El gran Y ratón. entonces dije, señor, y se asustó. Digo, discúlpeme, por favor. Es que para mí es muy agasajo, es un agasajo conocerlo. Y ya después, qué bueno que no imagínate que Exacto. me surte, ¿no? Sí. Por haberle gritado, pero él se asustó. Cosa que Ya siempre falleció. lamento. Ya falleció. El ratón. Yo creo que Macías. siempre hubiera querido preguntarles que sí es cierto que él entrenó a Raúl y Carlos Salinas de Gortari, Ah, mira. que él les dio clases de box. ¿Dice? ¿Es un mito? Habría que preguntarle a Carlos o a Raúl porque al Se ratón ya no se está. decía eso. Se decía que él los Pues, entrenó. ven. Pues, Dice, si tienes toda la lana y Puedes dices, contratar quiero al que, que se sea. vuelvan hombrecitos, mi ídolo, el Ratón Macías, lo Venga voy a para acá. contratar para que les dé clases a mi hijo. Pues sí, tiene sentido, sí, por los tiene, tiempos, etcétera. tiene todo el sentido. @, cuando yo sea grande, mira. Qué bien. padre. Los fans del maestro Zurito los seguimos a donde vaya y fans del oso también. Muchas Muchas gracias. gracias. Y por supuesto que tengo la suerte, y por eso de repente hackers, pero está padre, tengo la suerte de compartir con estos dos monstruos que saben de todo un Más bien poco. tienes haters, no hackers que en tu vida. Esa verdad. No, no, Mejor, hackers. ¿verdad? Sí. @Alejandro Morales 3664. Es que todos los términos, esos términos a mí se me pierden y se me hace lo mismo. Ya, no, te entiendo. Alejandro Morales 3664, por favor hablen sobre el humor mexicano, Héctor Suárez, Wiri Wiri, Tintán, Polo Polo, no me hagan más larga la espera. Anotado, ¿no? Ah, no, Sí, no, ya está. Anotado, por Estamos, supuesto, estamos empezando el Polo año. Polo, que me tocó verlo en una taquería aquí en la Colonia del Valle. Y dije, sí, eso no es, pero dudé. Y después me enteré que en efecto sí era. Tengo varias cosas que con él, una frasezota le aprendí a Polo Polo bárbara. Ajá. Cuando se dirigía a una chica, le andaba tirando la onda a una chava, y entonces le robé esa frase a Polo Polo. Decía, le mando un beso, colóqueselo donde más le guste. Es el maestro Polo Polo. Hay que decirle algo al público rapidísimamente. Polo Polo lo empezamos a conocer por discos. Ah, no. Te comprabas el disco y lo escuchabas en tu casa. El de Smoking, no Smoking. El de Smoking no es Smoking, es clásico. Ese es el primer Es disco. el primer disco. Es Es La una carrera de barbaridad. caballos, el Ah. más viejo de todos, Chapultepec. Ok, sí. No, sí. Vamos a el de hacer las ese. hormiguitas. Vamos a hacer ese especial. María González 1701A. O hacen capítulos más largos o hacen 2 de cada capítulo. Nos dejan con ganas de escuchar más. Me recuerda un chiste de Polo Polo. ¿Cuál? A ver. Pues llegan los animales a quejarse y el dios los convence de que están bien. Y que hay estos cuernos, le dice la jirafa. La jirafa. Le dice, pues, camuflaje, no me acuerdo. Pero Dios y al final, la gallina dice, a mí no me haces taruga. A mí o me haces el hoyo más grande o el huevo más chico. Entonces ahorita dijo, una de dos. ¿no? O no, dice, Ese era o un más chiste de largos Polo. o hagan 2 de cada capítulo. Exacto. Muchas gracias, María González. Qué bueno. Pero aparte, ahí Dios era medioñero, le decía, camuflaje. No, Polo Polo no. Es que la personificación de No, cada... es que tú veías, Sí. Polo Polo era una belleza. Me tocó hacer una producción con él. Ya les platicaremos. Era una Arroba dama, además. Erika Altabaj. ¿Cómo se llamaba su lugar? El Keops, en la zona rosa. Yo lo llegué a ver ahí. Erika Altabaj 9014. Soy la, dice así, 80, 80, o sea, soy de los 80. ¿Qué programa maravilloso hacen cada semana? ¿Qué podemos hacer para que se repita al menos 2 veces por semana? Por mí sería todos los días, pero lo mío es vicio. Suri, Gracias. querido, siempre maravilloso. En ¿Cómo se efecto. llama ella? Bueno, Erika Altabaj. Ah, sí. Ah, ya la ubico. Te ubico, Erika. Por supuesto, claro. Es Qué amable. lindísima. Tiene una foto lindísima en Twitter así. Te da alegría verla tan alegre. Ándale, hay gente que trae esa vibra, ¿no? Sí. Alma Aracelia Avilés Martínez. Muy buen tema que trataron hoy. Solo una sugerencia. Parece que lo están apurando cuando hablan del tema. No sé si así se los indican. Producción. Ese cara que no El pues, ya lo vamos a productor. evidenciar que es el culpable que nos trae amolados cuando nosotros queremos ir. Vean, el programa ya que se va a terminar y no hemos leído. No. Y que somos una facha, la No verdad. es cierto, todavía no hace así. Tenemos unos 20 minutos más. Dice, me encanta escucharlos hablar de sus anécdotas. Saludos a los 3, postdata. Ojalá y pueda durar un poquito más el podcast. Miriam García UL2C. Me da gusto que ya podamos
Hypearlos. ¿Está bien? ¿Leí bien? ¿Hypearlos? Hypearlo, sí. Sí, está bien. Bueno. Sí, es algo que ¿Hypearlos haces. qué es ¿Qué? Pues es algo que haces, le das like y luego puedes ponerle hype. Hype. Entonces quiere decir que lo podemos hacer más viral. Más o Sí, menos. hype. No estoy seguro de qué. De cómo sería una buena traducción de la palabra hype. Hay palabras en inglés que son intraducibles, pero había el mejor grupo de rap de todos los tiempos, Public Enemy, se llamaba Don't Believe the Hype. Cuando tú, haz de cuenta, Raúl Velasco, de repente decía, tenemos que echarle todo al Lucerito. Entonces, lo que hoy ya se usa hypear en español. Suena horroroso, pero dice, tenemos que hypearla durísimo. O sea, anunciarla como la reina, anunciarla todo el tiempo, pagarle a unos periodistas para que digan que es lo máximo. Eso se llama hypear a alguien. ¿Cuál sería la traducción? La definición que da ahora Google es crear expectación o bombo exagerado sobre algo, ya sea un producto, evento, contenido, a menudo mediante el marketing. Exacto. O sea, podremos decirlo muy elegantemente, hiperbolear. 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 Hiperbolear Gracias, unos Miriam zapatos. Hiperbolear. No, eso- Catenucho, por el amor de Dios, que alguien le diga a Panza Zurita, no sé si fue a propósito, que no haga la voz tan aguda. Qué chingado le pasó al güey que trabajaba en Dispara Mejor Dispara, que engolaba la voz ronca. Cuando presentaba el programa, ahora parece que le están apretando y hace una voz muy aguda. No, hombre, Parece señora peleando en el se mercado. pone peor, se pone ¿Parece peor. señora qué? Pero, a ver, no entiendo en qué Parece sentido señora eso? peleando en el mercado. O sea, ¿qué hace la voz más delgada? Estoy Pero entendiendo. siempre te Mi voz conocí la es voz. aguda. O Y sea, además- de repente en la radio. Yo pero, le quiero decir Ajá. que antes de que Sergio fuera famoso y que compartimos lugar allá en el periódico El Economista, ellos en la sección de cultura y yo en la sección de deportes, hablaban así cuando hacían chistes. O sea, era Sí. como un Dorantes, René Franco y tú que hablaran así. Sí. Yo tiendo a tener la voz aguda, pero Pero también la haces seria. No, lo que pasa es que en el radio te estás monitoreando. Y aquí me Aquí dijeron. no, Aquí me dijeron que de repente. Sí, Exacto. hay compresores de radio. Exacto. Pero además, el otro productor me dijo que de repente mi voz era la que menos se oía. Entonces, Ándale. estoy tratando de hablar un poquito más arriba, pero tiendo hacia los agudos, sí. Pero Está qué bien, raro. porque, Catenucho. ¿Y por qué me dices panza? Pues no sé. No sé, pero eso nos caló a los tres, ¿eh? No, pues, a mí yo que soy de la panza desmedida. Jimena Vela 9001. Tener a Sergio Zurita y Salvador juntos en un podcast es un verdadero privilegio. Me hace recordar cuando estaban juntos en Dispara Mejor Dispara. Hace ya varios años mi hermano y yo éramos muy fans. Fíjate, ¿se acuerdan Muchas de cuando gracias. ustedes compartieron el micrófono? Ya lo habían hecho. Sí. Gracias. Soledad 7001. Así formé mi fonoteca, grabando del radio más de 300 cassettes. Aún los conservo. Órale. Claro, Porque no, era la fronteca. Esto a los chavos de ahora, tú escuchabas en el radio y que esperabas que el condenado locutor no hablara o se quedara callado y desde ahí grababas. Eso lo hicimos todos, creo. Eso es un- Cuando alguien dice los chavos de ahora, puede pertenecer al club de este programa. Exacto. Jaguares 14, me encanta verlos porque de cierta forma platican y dan idea de la vida en la Ciudad de México cuando mis padres y tíos eran jóvenes, un pasado mejor. Bueno, de eso se trata. O sea, hay gente de la edad que es lo que vivió y cuando nosotros hablamos seguramente recuerdan lo mismo. Exacto. Pero este chavo, por lo que veo, dice cuando mis padres y tíos eran jóvenes. Ujú. Se la agasaja, ¿no? Pero es una falacia Exacto. esto de... ¿Cómo? La falacia tiene un nombre. A ver, O sea, esta falacia de que todo tiempo pasado fue Ah, mejor. sí, no, no. sí, sí, Ay, sí. tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. No, ahorita Lo Siempre- mencionan en Medianoche en París, ¿te acuerdas Sí, que el claro. personaje, Owen Wilson, no. Ujú. quiere vivir en París en los 20s y convivir con Hemingway y con Dalí y Que en la etcétera, película se da. que en la película le ocurre. Pero hay un mamón ahí, el mamón de la película, el que nos cae gordos, que se acaba echando a su mujer, a su prometida de Por cierto, le dice cómo se llama la falacia. Y es una falacia que te dice que todo tiempo pasado fue mejor y no necesariamente es cierto. no. O Aquí solo más lo bien no recordamos, es. No Es decimos que que no es es. mejor necesariamente, Es pero, sí no es. pero sí nos agasaja recordar. No, lo que sí- Claro, y lo idealizas, pero... Idealizas, pero mira, es muy sencillo. En términos particulares, por ejemplo, si hablamos de inseguridad,
antes de 1996, México era muchísimo más seguro que ahora. Entonces, en eso no te puedes quejar. Pero ya si hablamos a nivel general en el mundo, las cosas hoy son mucho mejores en todos sentidos. O sea, hoy la alimentación es mejor. Sí, estamos obesos y lo que tú quieras, pero la alimentación es mejor. La salud, la gente vive más. La aprendemos mejor. Decían por allí que, por ejemplo, si tú lees un artículo del New York Times del domingo, lees toda la cultura que estaba en la Edad Media, solo con esa edición. O sea, es una brutalidad la ventaja que estamos viviendo hoy, ¿no? Esta cosita tiene más, en una foto, más tecnología que el Apolo 11. El Apolo 11. Entonces, en términos generales, hoy se vive mejor, incluso hasta los países más pobres, y eso también es algo que dicen los sociólogos. El concepto que tenemos hoy de pobreza es doloroso, pero no se compara a lo dolorosísimo que era la pobreza hace 200 años. Sí, la revolución y era generalizada. Sí, o sea, todo el mundo era pobre. Y ahora, por ejemplo, dicen, no, es que en el mundo hay mucha desigualdad. Y tenemos, por ejemplo, al genial Tomás Piketty, que es un gran escritor, pero siempre su discurso es la desigualdad. Pero, sin embargo, ya cuando nosotros analizamos los índices de Gini comparativos, es cierto, tenemos monstruos que tienen miles de millones de dólares, pero también en general hemos creado más clase media que jamás en la historia. Entonces, sí, efectivamente, es una falacia pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Díselo a quien chocó. Díselo a quien chocó en un Maverick 73, comparado con alguien que chocó en un coche actual. De plástico de ahora. No. Adam Narváez, @Adam Narváez, Shakes Pizza San Ángel, tarro de cerveza, música, ese es un punto que se me olvidaba. Dixieland con banjo y piano. Y las papas, eso sí lo dijimos, de las papas eran distintas. Yo no conocía el de San Ángel. O mucho. Y los meseros uniformados, así con su chalequito. Y era muy especial. @Munoz Sidete 18667. ¿Cómo los disfruto? Un saludo para todos. Hacen un gran equipo. Muchas gracias. Ada Narváez, te das cuenta de que tienes éxito cuando un día antes del estreno ya estabas aquí formados esperando que empiece. Gracias. Shakes Pizza San Ángel, tarro de cerveza, en fin. Muñoz Sidetel, ¿cómo los disfruto? Bueno, es que me los volvieron a editar. Recuerdo cuando iba al Paso, Texas a comprar los regalos de Navidad en Toy and Ross. Ajá. Cuando viví en Chihuahua, ¿qué recuerdos? Quebró. Bueno, es que eso sí habría que decirlo como errata. Nosotros, como diría López Dóriga, ¿cómo es? La soberbia del altiplano o algo así. O sea, el altiplano, o sea, donde vivimos nosotros, no es México. No. México es un país gigantesco. Adentro de Chihuahua cabe España. No exactamente. Sí. No, España es... esa es otra falacia. Sí. España cabe 4 veces en México. Pero España comparativamente con Chihuahua sí es más grande. Más grande, pero por poquito. Ahora, pero España y Tamaulipas y Nuevo León, como por ahí se dan un tiro con España. Pero sí es cierto que los mapas, cuando vas a la bueno, no sé si todavía alguien va a la papelería a comprar monografías, no sé, pero cuando ibas te pedías un mapa geopolítico del mundo y político era la palabra clave. Inglaterra, la isla, se ve inmensa y no es de ese tamaño. Está como España no es de ese tamaño. Está como Groenlandia, ¿no? Que Groenlandia le aparece... del tamaño de África. Haz cuenta, casi ándale, Canadá y Estados Unidos y México. Y la verdad es que no. Es que ese es el defecto de la proyección Mercator. Y por eso se intentaron, antes de las que tenemos computarizadas, muchas otras proyecciones, pero la Mercator era la más sencilla de seguir por la cuestión de que podía seguir bien la latitud y las longitudes. El cuadriculado. El cuadriculadito. Pero eso es a propósito. Es decir, hay una decisión de arriba de no pintes a Inglaterra chiquita porque... Se nota, se van a dar cuenta. No. Sí, los fregados de Sudamérica se van a dar cuenta de que somos más grandes, de que son más grandes que nosotros. No, sí, matemáticamente la proyección Mercator salió así. Y así salen dibujados. Pero no es a propósito. No se hizo a propósito. ¿Estás seguro? Seguro. Pero lo que sí estoy seguro es que después sí se usó para cuestiones políticas el empezar a cambiar
las proporciones. proporciones reales que tenemos en cuanto a la educación de lo que verdaderamente es. Por ejemplo, Ok. nosotros prácticamente no estudiamos la historia de África, siendo que África es El origen del hombre. Importantísimo. Nosotros No, prácticamente... el virreinato, ¿no? Bueno, Nosotros- exacto. Prácticamente no estudiamos, por ejemplo, la historia de Asia, Ajá. cuando Asia es ahora el continente más poblado. ¿Sí? O Y, sea, de si los- tú- y el más rico, tal vez. y entonces los niños tienen una idea muy diferente, sesgada de lo que es Estados Unidos, Inglaterra Sí. y todo eso. Y no conocen la potencia que es China La India. o la India o la trascendencia mundial que tiene Indonesia, etcétera. O los grandes Entonces, recursos de África, que siempre los vemos como muy pobres, en fin. Ahora, muchas puedo estar yo cosas. equivocado, pero estoy casi seguro que lo que te estoy diciendo de la proyección Mercator es correcta. Ok. De hecho, ahora ya los mapas nuevos ya son mucho más realistas. Es Entonces, como cuando Groenlandia es como más cuando chiquito. agarraban la esfera y te la abrían así. Sí. Te la abrían así como en partes paralelas de Exacto, frente. pedazos de frente. Esa proyección en la cual te dividía en varias partes, esa tenía los tamaños más realistas. reales. Y una de las cosas que pasa, Ajá. y dice muy bien el maestro Zurita, como mexicano no tienes idea el tamaño del monstruo que es México. Que es México. No, En un mapa lo ves chiquito. Exactamente. Y Bueno, piensas, chiquitón. chiquitón. Y tú piensas que ir, no sé, de la Ciudad de México a Monterrey es un viaje leve. Y no te das cuenta que estás recorriendo prácticamente toda España y Francia juntita para llegar allá. Ahora, nada más rápido. Es que yo pensé que era que los mapas los hacían de ese tamaño, porque una vez a alguien en Roma, en la antigua Roma, se le ocurre que por qué no marcar a los esclavos con algo. O sea, vamos a decir, ponerles un circulito rojo aquí en el hombro. No me acuerdo cuál era la razón de por qué, pero sí te voy a decir qué contestó el que dijo por qué no. Dijo, se van a dar cuenta de que son muchísimos. Se van a dar cuenta de que son Y si más no, que nosotros. Como en la película de Ants. Ajá. Eso es lo que pasó, ¿no? Sí. De que son más que nosotros, nos Sí. pueden dominar así. Entonces decidieron no hacer esa locura, pero bueno. Oye, pero algo del asunto de que dice allá arriba y te refieres a Estados Unidos y Inglaterra, por algo el asunto es marcadísimo. Yo cuando era niño sí veía Gran Bretaña brutal, o sea, enorme. No es tan grande. No es tan grande, no. Pues ahí está. Mojiganga 777, ya nos vamos y qué buen asunto Mojiganga, ¿eh? Está bueno. Qué nostalgia, a veces quisiera que de pronto desapareciera el internet y mis hijos descubrieran el mundo que nos tocó a nosotros. Eso tendría varias ventajas, creo. Pero bueno. Bueno, ya nada más, ¿el último? ¿Cuántos últimos? Nos faltan muchísimos. @ Alexis748, un programa muy ameno e informado. Estoy viendo todos los programas. Buenísimo. Gracias por considerar eso. Tenemos muchas y créanme que les vamos a dar salida, ¿eh? Pero a ver, vamos a también aquí queríamos decir, Ramujua 9462. La bandida Graciela Olmos era una gran compositora, autora de 7 leguas, Corrido de General Quevedo y muchos otros. ¿Te acuerdas? Exacto. Y había un gran bolero que no nos lo dijiste, Ramujua. Porque hay un gran bolero de toda la vida que es hecho por o dicen que igual no lo escribió ella, pero que como era muy querida en ese mundo, se lo regaló a alguien, exacto. Ahora vamos a decir, la bandida se refiere a la bandida de la que hablamos. La vendida, sí, porque la vendida no, es la otra. bandida. Bueno, la también. bandida, la dueña de del tugurio Congal, del Congal. donde dicen que Marco Antonio Muñiz, Pepe Jara, el príncipe. el príncipe hizo la película de ese lugar cuando interpretó a Álvaro Carrillo. Ok. Entonces, Sí. como si estuviera allí Álvaro Carrillo. Bueno, Sí. entonces, te digo que eso es facilísimo, no seas malo, pon cuál es el bolero de la bandida y sale rápido. Y es un gran bolero. Israel Nieto B7U en Jaso Hidalgo. O sea, se llama Ciudad Cooperativa Cruz Azul, pero se llamaba antes Jaso. Ok. Dice, mi tío abuelo fue el primer entrenador de Cruz Azul. Les hago llegar la evidencia fotográfica de mi correo para eso. Ok. El Nieto B, ¿cuál es nuestro correo? Mándalo al mensaje y en redes o en Instagram y con todo gusto lo. ¿Cómo se llama él? Él se llama Israel Nieto. Gracias, Ok. Israel. De La Cruz Azul. enramada. La enramada, ya la enramada. Te digo que se la adjudican a ella, pero
la gente no cree que la haya compuesto. Bueno, en fin. Pero dice que es una... definitivamente fue alguien que en la época de la bohemia fue distinta. Ya les contaré alguna cosa que algún día me contó Pepe Jara. @Luz Torres Ayala. Fue la que pagó. Fue la que pagó. Gracias. Qué buena onda. O sea, gracias por compartir sus anécdotas que por mi edad coincido en todo. ¿Cómo se llama ella otra vez? Luz Torres Ayala. Y Luz Torres nos dio una lanita. No sé si la lana se la quede a alguien o de un donativo. ¿Se queda con nosotros? O sea, ¿nos vamos a poder comer unos tacos gracias a ella? Bueno, la Muchas cena gracias. que tendremos hoy Muchas gracias. la vamos a poner a nombre de Luz Torres Ayala. Sí. Salud. Eres muy amable. Muy Muchas amable, muchas gracias. gracias. No te hubieras molestado, pero ya que lo hiciste, somos muy agradecidos y hoy nos echaremos No, claro. aventar unos tacos de suadero, un par de tacos de suadero a su salud. Salud. Muchas gracias. Bueno, y bueno, pues ahí está. Ahí está la quien quiera, recomendación. Tienes tiempo para Bienvenidos, dos Susana, más. sí. A ver, tengo tiempo para dos más, dice. Chicas. Aracelia, no. Bueno, dice, como siempre fue un gran programa recordé cuando de niña vi una película de Tintán, donde era ciclista, que tenía un videoteléfono, se veía como algo irreal. Ahora tenemos videollamada, en efecto. Sí. Cuántas cosas. Jorge Hernández, cuando grababa mis cassettes esperaba a que pasara la canción que quería grabar y odiaba que el locutor hablara cuando aún no terminaba la Sí, rola. claro. Créeme que cuando yo me hice locutor Jorge Hernández, lo primero que tenía en la mente era eso, de la gente que grababa. Y me tocó ser locutor de AM en los 80. ¿Y sí dejabas que la grabaran? Sí. Es que a veces no era posible. Sí. Bueno, Bueno, se encimaban las canciones. Ahora, en Además. época sí, había locutores, o sea, se encimaban cuando incluso estaban cantando y la Exacto. friegan. Por ejemplo, en Radio Centro estaba el sistema, en las demás organizaciones no, ni en Radio 1000, ni en Grupo Asir, ni en Fórmula. En Radio Centro tenían un conteo Ujú. de cuántos segundos tenías para hablar sin que empezara la canción. Lo que pasa es que los discos promocionales que mandaban de Estados Unidos, en México no, porque la disquera los tiraba así, pero en Estados Unidos venía especificado el intro cuánto estaba libre para que tú pudieras hablar. Entonces, Ajá. calculabas tu tiempo, decía ahí, intro 20 segundos, Toto de África, ¿no? Ahora, si eres un Son como 20 locutor segundos. medianón, te la sabes. te la sabes y te quedas callado cuando empieza a cantar. Claro. Exacto. Porque cuando teníamos esos cassettes, pues era sin la introducción, porque ahí el locutor cantaba y mandaba saludos. Exactamente. Humberto _Ávila, la referencia con el libro de Grey's Anatomy, justo en alguna ocasión dijeron que era como si alguien hiciera una serie de un pequeño que se llamara El Pequeño Larus. Exactamente. Exacto. Sí, es un juego Es eso, de... es un juego de gran palabras, título ¿no? de la serie. Ujú. Las series, de hecho, las series y las películas en Estados Unidos de repente tienen humor muy fino Ujú. y se los quitan aquí. O sea, Claro. de pronto, La teoría del Big Bang es una basura la traducción que hacen aquí en México. ¿cómo? De doblaje. De Big Bang Theory, sí. La traducción, Ajá. el doblaje, la ¿Cómo? traducción. ¿Cómo le pusieron? No, la teoría del Big Bang. Ah, bueno. Pero lo importante es que muchos chistes que ellos hacen de cultura popular, de física, ¿De física? ¿Se los quitan? se los quitan, Ah, no no, los qué horror. entiendes. Oye, rápido, Rocío Munoz. Como siempre, buenísimo. Recordé muchas cosas. No había control remoto para cambiar de canal de televisión. Un día íbamos a salir de viaje y mi papá llamó al despertador que tenías que llamar por teléfono. Sí, Era el sí. 03, si no mal recuerdo. Sí, No, no. 03 es la hora exacta. Creo que ¿Qué era era el 060. 04. 04. No, 04 era para buscar números. Era, no me 060, acuerdo, pero tú ¿no era hablabas. 060? 06 creo que era el 06. Creo que era el Alguna 060. cosa. Yo sí lo usaba. Me yo daba también miedo no, siempre no que- despertarme. Exacto. Dice, gracias a eso, cuando sonó el teléfono para despertar, iban a robar en mi casa y los ladrones salieron corriendo al escucharlo. ¿Y se acuerdan qué decía en la llamada del despertador? ¿A qué decía? Buenos días, este es su despertador. No, pero no, era personalizado, ¿no? A mí me tocó A mí me tocó grabación. un tío que no era licenciado, pero acuérdate, ¿te acuerdas como decían en el Chavo del 8? Dígame, licenciado. 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 Acuérdate que en México el ser licenciado era nuestro título nobiliario. ¿no? Sí. Ya se quitó, pero bueno. Y entonces mi tío hablaba y decía, el licenciado Francisco Muñoz, despiértalo a las 5 de la mañana. Entonces le hablaban. El licenciado Francisco Muñoz, sí, soy yo. Ah, bueno, muchas gracias, paz. O sea, Bueno, pues, se agasajaba. Mi tío era en vivo. Pues era a en mí vivo. no me tocó en vivo, a mí me tocó Dice, ya una grabación. oye, Yo recuerdo las dos cosas.
Te también una grabación. Jack de León 5168. Exquisito episodio como todos. Si se quieren aventar 2 horas de programa estaría genial. Muchas gracias. Y ya con esto rematamos esta hoja para que se vayan. Es Erika. Yo trabajé en McDonald's Satélite en esa época. Para que te contrataran tenía que ser de piel un poco más blanca que la media del país. Se escucha muy elitista, pero es la realidad. Yo trabajaba sábados y domingos y era lo máximo. Tampoco duró tanto esa época, pues la escuela y el antro te llamaban Magic y News. Y Sí. supongo que el Magic News de la zona del toreo. del Ya, toreo. sí. ¿Y qué dice? ¿En qué News año fue eso? Toreo y el Magic. Año 88. 88. Sí, efectivamente, McDonald's empezó siendo muy elitista, pero eso, efectivamente, ya en 88 ya contrataban a cualquiera, como en Estados Unidos. Pero sí, al principio era muy elitista y demás. Y también era elitista ir y caro. Tenías que hacer una cola en coche. Había una cola, etcétera. era en el sur y En en el sur, Satélite, ¿no? sí. Los dos Frente a polos. TV Después en Azteca y Polanco. ajá. Después en Polanco, como que esos 3 fueron las grandes zonas y estaba atascadísimo. Lo primero que hice cuando fui a Estados Unidos la primera vez a Los Ángeles fue ir a la esquina y comprarme una Big Mac. Y sí. Ahí está. Aletia Quintanilla. Ah, Aletia. Bueno, ya se bueno, perdió ahí. Aletia. A ver, Aletia. Aletia es Consen. Es Aletia una de es una mis, Consen. es Sí, una de mis- es una habla de de mis Quintanilla. seguidoras Consen. Amo las suriplayeras. Curioso que recordaran el eslogan de Juguetes Mi Alegría. El juguete que mencionó Salvador se llamaba Operando. El Ah, del el de- cuerpo, sí, el del sí. cuerpo. Me recordaron que con Chabelo anunciaban mucho los juguetes en sueño, claro. Yo Sí, me acuerdo claro. también de Tente. Tente, ¿cómo Tente. no? ¿Eh? Entretente, contente. Ya no grababa cassettes. Es curioso, para una materia en la universidad nos pidieron que grabáramos en uno nuestro soundtrack. Yo de plano, como no sabía cómo, le pedí a un compañero que lo hiciera por mí. Bueno, Es no que sabía usar no sabía usar. cassettes Ya le haber tocado el CD. ¿Qué? Pero mira, por ejemplo, Playeras. las Este es suriplayeras. del camarón. que todavía hemos los aprendido. camarones, todavía los spots en el Ya nos año vamos. 2000 llegaban a donde yo trabajé en el año 2000 en EXA, llegaban todavía en cassette. en Sí, cassette. y otros en cintita, pero la gran mayoría en cassette. Ok. Y como un año después ya el cassette había muerto, porque ya todo llegaba en el CD. Pero es que del cassette vino el DAT, el Sí. Digital Audio Tape. Pero nunca Nunca aprendió. nunca aprendió y las compañías publicitarias nunca te No, lo mandaban en está DAT como, porque era muy oye, caro. como las cámaras fotográficas, hubo una tecnología que yo me compré ya por el 99, que era todo como metálico, eran así, o sea, eran unas camaritas más chiquitas, pero eran así todas de color plata. Ujú. No me acuerdo de esa tecnología. Cybers o de Sony andan así. Y era una tecnología que venía y que no son las nuevas. Y en eso un día, allí en MBS donde trabajábamos, llega un ingeniero. Con esta nos vamos, de verdad. Llega un ingeniero y dice, a ver, pónganse juntos. Saca una cosa así, cuadrada. A ver, Ujú. pónganse juntos, sí. Toma una foto. ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? Y voltea ese armastote así. Y hace así. Ajá. Dice, ¿quieren otra? Sí. Paz. En ese momento era el Merlín. Estamos hablando de 1999. Ujú. Y dice, ¿y qué creen? ¿Puedo vaciar estas 20 fotos en la computadora y volver en este momento a tomar fotos? Ajá. No, era Dios. Él acababa de venir, hay un encuentro el NAF, un encuentro de lo último que siempre hay de la industria de la radio y la televisión en Las Vegas. Ujú. Y él acaba de venir de ahí, llegó con esa cámara Ah, sí. y era Dios en ese momento. 1999. Sí, y hay cosas Lo que que es la pegan. vida, Ahora, a ver. ya solo para cerrar lo que mencionaste del DAT. La publicidad llegó sí en algunos DATs muy poquitos, ahora que recuerdo, pero muy importante. El DAT, a mi modo de ver, es el mejor sistema para grabar que ha habido en... Era la cinta perfeccionada. Perfeccionada, era lo máximo. Era un casetito pequeñito y podías meter 2 horas y eso era brutal en ese momento. Así Y que me hubiera gustado tenerlo en el coche porque la calidad es mañana sale impactante. bueno, mañana no. Yo les próximo voy a traer programa el próximo yo programa, también un dato. tengo un dato. Bueno, Sergio Zurita, como siempre, Muchas con gracias. tu suriplayera del ¿Ves? camarón que El ahora perdimos, camarón que que desafortunadamente se ya nos duerme. dejó, pero ya se queda como tarea. Por favor, la escuchar tarea, las porque canciones. lo van a pedir. ¿Cuáles son los 2 discos que recomendaste del Camarón, que son indispensables? Ah. O los sencillos, ¿no? Dijiste canciones. Bueno, canciones Soy Gitano, Como el Agua, Moradito como un Lirio y La Leyenda del Tiempo. Y La Leyenda del Tiempo, todo el disco. Y la que La vida tarareaste, del así tiempo. que te veías así medio hablando. No, como estaba hablando. cantador. No, tú. Soy Gitano. Esa se llama Soy Gitano. Pero ¿cómo decías que se... Y vengo te- a tu casamiento
a partirme la camisa que tengo. Yo soy gitano. Ya nos vamos, a partirme la gracias. camisa. Gracias. Sergio Zurita, Salvador Quetzalcóatl, gracias. Síganos. Suscríbanse, por favor, y la recomendación del maestro Zurita, por favor, querido Sergio. Si les gusta, con sus amigos. Si no les gusta, recomiéndenos con sus enemigos, pero recomiéndenos. Gracias. Bye. Chao. Síganos en redes sociales. Ya ven que siempre les contestamos. 50 y pico. Sí, 50 y pico redes sociales. Ahí estamos. Gracias.